Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a apuntalar la idea de que la planeación parte de un correcto diagnóstico, también llamado en la NEM lectura de la realidad. Si esta parte la hago bien, garantizo mi programa analítico y su diseño y garantizo una planeación didáctica contextualizada, tal y como lo pide la NEM. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de qué trata. Primero, aquí voy por apartados. Primer apartado, maestros. Voy a hablar brevemente sobre la construcción de algo llamado programa analítico. Y aquí quiero hacer el siguiente comentario para que vayan contextualizando a aquellos que no saben más o menos de qué va esto. Miren, cada modelo educativo tiene un plan de estudios oficial, ¿ok? Plan 2011 tuvo su acuerdo 512, algo así, en donde venía el plan de estudios oficial. El modelo 2017 tuvo ese librote de aprendizajes clave, donde venía el programa oficial, donde, donde vienen pues los temas por cada disciplina que hay que aplicar, etcétera. Eso en esos modelos. En este modelo 2022, maestros, fíjense bien lo que les voy a decir. También hay un programa oficial. Ese programa oficial se llama programa sintético. ¿Qué hay en ese programa sintético? Bueno, están distribuidas todos los contenidos y PDAs. ¿Qué significa PDA? Proceso de desarrollo de aprendizaje, que es el equivalente al modelo anterior, los llamados aprendizajes esperados, centrados en el resultado. En este modelo es procesos de desarrollo de aprendizaje centrados en el proceso. En términos más sencillos, maestros, no es lo correcto, pero para que vayamos entendiéndolo, vienen los contenidos y lo que nosotros conocemos como temas, pero no son temas, vuelvo a repetir, son procesos de desarrollo de aprendizaje, ¿ok? Bueno, en ese programa oficial llamado programa sintético, vienen contenidos IPDA de preescolar, de primaria, secundaria. Hay uno especial para telesecundaria no completo. Se tienen que basar ellos en el programa de secundaria y todavía están en construcción de otros ámbitos como es la educación inicial, la educación especial, la educación para adultos, en fin. Esos son temas pendientes, pero dependiendo el nivel que estemos dando, primaria, secundaria, preescolar, primaria o secundaria, viene el programa sintético ya distribuido, ¿ok? Bueno, ese es el programa oficial. En otros modelos, lo que íbamos a hacer con ese programa es, de manera secuencial, así como está, empezar a ver los temas. Tema uno, tema 2 y así hasta acabar el programa. En otros modelos. En este modelo no, maestros. No hay un orden para empezar. No hay un orden a nivel nacional que dice, este es el tema uno de todo el país. No, no hay un orden, no hay qué contenidos voy a usar en el programa analítico del que ahorita les voy a hablar y qué contenidos no. ¿Ok? Esa es una característica. Otra característica de ese programa sintético, maestros, es que tiene contenidos culturalmente significativos para el contexto mexicano. Si nosotros cuando hagamos el análisis de ese programa sintético, maestros, nos vamos a dar cuenta que vienen contenidos, pues que tienen que ver con el contexto mexicano a nivel país, porque plantea contenidos que tienen que ver con la revalorización cultural, con la equidad de género, con la no discriminación, con la inclusión, con el respeto a la diversidad, con la sustentabilidad ambiental, con la salud, con el bienestar, con la cuestión socioemocional. Y por supuesto, hay contenidos abstractos desde siempre, aquellos de física, química, biología. Pero ya no son temas que no corresponden, al menos eso es lo que propone la SEP, que ya no, que están ajenos pues a nuestra realidad mexicana. Pero bueno, viene diseñado así, pero aparte, todavía nos dicen, esos contenidos IPDA, contextualízalos y diseña un programa analítico.
¿Qué es un programa analítico, maestros? Es el programa oficial institucional de la escuela que se construye de manera colaborativa, donde vinculamos problemas que identificamos en el diagnóstico integral con contenidos y PDA del programa sintético. A esa vinculación, maestros, y su distribución se le llama programa analítico, ¿ok? Entonces, aparte de operar el programa sintético, debemos construir de manera colaborativa el programa analítico. ¿Con cuál trabajamos? Con el programa analítico. Contenidos que no entraron, no se pudieron vincular con algún problema, se tienen que ver, se tienen que abordar con estrategias activas o estrategias diferentes a la que estamos trabajando en el programa analítico. ¿Ok? Bueno, ese es el programa analítico. Pero bueno, más detalles. El programa analítico se desarrolla en colaboración con el colectivo docente. Está basada en una comprensión de la realidad y la contextualización de los contenidos de los programas sintéticos. ¿Ok? Es lo que acabo de mencionar. La construcción de este programa, maestros, varía según las decisiones, los tiempos y las condiciones de cada escuela, lo que resulta en diferentes alcances, contenidos y grados de avance. La construcción de este programa analítico implica el trabajo conjunto y el diálogo continuo con la comunidad, así como la creación de acuerdos que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahorita voy a sintetizar esto. El programa analítico entonces es un proceso continuo que se enriquece constantemente a través de las reflexiones y necesidades del colectivo docente y otros miembros de la comunidad escolar, así como la observación de su implementación. No hay un formato o procedimiento único para su elaboración y se basa en la experiencia y el aprendizaje del colectivo docente. Su construcción promueve la autonomía profesional y orienta la planeación didáctica de cada docente para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Ok. Dicho esto, maestros, quiero decirles lo siguiente. Yo ya voy a, más adelante vamos a tener una sesión, más bien, sí, un tema específico de cómo se diseña el programa analítico, pero les adelanto algo. El programa analítico, maestros, en la actualidad es de las necesidades formativas más grandes de los colectivos, porque estamos tan colonizados que seguimos buscando una receta, un formato, una forma de hacerlo. Queremos bajarlo de internet, queremos comprarlo por allá. No, el programa analítico, maestros, se construye, ya lo leímos, de manera colaborativa. Se basa en una comprensión que hagamos de la realidad, del entorno inmediato del alumno, derivado del diagnóstico integral comunitario que hicimos también de manera participativa todos los actores de la comunidad escolar. Esto me va a permitir diseñar una planeación didáctica contextualizada. No hay un formato único, no es un documento formal que haya que llenar y es un proceso continuo. El programa analítico se va mejorando en el lapso de un ciclo escolar, porque como está basado en la realidad es cambiante, es dinámica. Por lo tanto, ese programa analítico también va a tener mejoras a lo largo de un ciclo escolar. ¿Ok? Es flexible y nos faculta, esa flexibilidad está fundamentada en la autonomía profesional y curricular de todos los profesores. Entonces, maestros, piensen que en esta nueva escuela mexicana lo que se requiere, por eso el libro para el maestro se llama El libro sin recetas, basada en la gran obra de Paulo Freire, que tiene un libro que se llama así, El maestro sin recetas. Lo que se requiere en la NEM es eso, un maestro sin recetas, un maestro creativo, innovador, que se adapta a sus alumnos, que se adapta a los contextos, que revaloriza la cultura, que participa activamente en la dinámica social, que emancipa a los alumnos, que da voz a los que históricamente no tuvieron voz, que son los alumnos. Ese es el maestro, de la NEM. Entonces yo me debo visualizar con esos atributos para actuar en consecuencia, para que frente a un caso en el examen, ok, debo promover esto, debo promover lo otro, mi actitud debe ser así,
mi función es esta, la vinculación que tengo que hacer es esta, desde ya, maestros, ¿ok? Bien, eso es la introducción de esta obra, ¿ok? De reconociendo nuestro contexto. Veamos entonces, maestros, si para construir el programa analítico necesito un diagnóstico o como lo dice la NEM, necesito hacer una lectura de la realidad, veamos entonces de qué va. El análisis del contexto socioeducativo es crucial para dar sentido y significado a las actividades de la escuela. Este análisis es parte integral del trabajo pedagógico y didáctico, ya que ayuda a asegurarse de que lo que se planea y se hace responda a las necesidades y condiciones del entorno. ¿Ok? Bueno, realizar el análisis de manera colectiva y sistemática como parte de la construcción del programa analítico enriquece la comprensión de las condiciones sociales y educativas y orienta el trabajo hacia objetivos comunes. A menudo damos por sentadas nuestras creencias y certezas sobre la realidad, lo que puede limitar nuestra comprensión y acción. Fíjense cómo es distinto, maestros, este diagnóstico de la NEM. El diagnóstico debe ser participativo, colaborativo, integral, comunitario, porque a veces damos por hecho, este grupo es kinestésico, este grupo este grupo es de 10. O sea, limitamos nuestros comentarios a creencias, a percepciones subjetivas que tenemos. Lo que tenemos que hacer es hacer ese diagnóstico de manera participativa, donde trabajamos todos los docentes en recopilar información, dirigidos, por supuesto, por el director, el coordinador académico, la figura pertinente para que haga la gestión escolar pues, en sus escuelas. Tenemos que tener participación de los alumnos, darles voz, qué les preocupa, qué problemas identifican, cómo se sienten, qué dificultades tienen, cuáles son sus motivaciones, sus intereses. Tenemos que escuchar a las familias, qué problemas identifican ellos, que incidan directamente en el aprendizaje de los alumnos. En fin, una vez hecho esto de manera colectiva, podemos nosotros tener una mejor comprensión de la realidad. Lo que se requiere en este primer paso, maestros, es comprender la realidad de manera colaborativa, no nada más los maestros que siempre trabajan. Todos los maestros debemos comprender, porque de ahí parte nuestra planeación. También, maestros, cada colectivo tiene su propia perspectiva única de la realidad debido a su ubicación y características únicas. No existe, esto es importante, no existe un análisis mejor o peor, sino análisis diferentes y lo importante es que tenga sentido para quienes lo realizan. Cuando visito colectivos de profesores y pues hacemos esta indagación, me dicen, profe, ¿será que esté bien nuestro diagnóstico? La respuesta es, está magnífico si a ustedes como colectivo les hace sentido. Si cuando lo diseñaron de manera colaborativa. Si la información que recabaron es real y tomaron en cuenta la comunidad, alumnos, maestros, directivos, docentes y toda la comunidad escolar. Si es así, tu diagnóstico está bien, como lo tengas. No hay un diagnóstico mejor o peor, no hay un formato universal para un diagnóstico, no hay ámbitos específicos. Cada colectivo puede diagnosticar los ámbitos que consideren inciden directamente en el aprendizaje del estudiante. ¿Ok? Entonces, vean cómo hay flexibilidad en esta parte. No hay rigidez, hay propuestas, hay orientaciones generales que después los colectivos deben contextualizar. No solo la planeación, desde el diagnóstico ya se está proponiendo esta contextualización, maestro. Esto es importante. Para la NEM es esencial que el maestro diseñe estos trajes a la medida de los estudiantes de un contexto en particular, específico, que no se estandarice. Eso es lo que critica la NEM en los modelos anteriores, que hay una estandarización. Se piensa que todos los mexicanos somos iguales, que debemos aspirar a lo mismo. Cuando lo que se pretende en esta educación humanista es trascender en lo humano, en ámbitos como nuestras emociones, los valores universales, el sentido de pertenencia,
la equidad, la inclusión, valores intangibles, pero que forman a un alumno integral. Eso es lo que propone la NEM. Si no le hemos entendido o comprendido, maestros, este es el espacio. Yo espero que vayas tomando nota y vayas articulando lo del área uno, que lo remarcamos hasta el cansancio, los 4 conceptos, y lo vayas empatando con esto, para que haya esa articulación y como estamos partiendo desde cero muchos de nosotros, pues entonces como que sea un refresh a las percepciones que tú tenías respecto a dar clases o la educación tradicional, ¿ok? La lectura de la realidad es participativa. Se involucra a todos los miembros de la comunidad escolar y recopila información relevante de diversas fuentes, no solo fuentes abstractas, entrevistas, testimonios, diálogos comunitarios, etcétera, etcétera. El proceso de lectura de la realidad se adapta a las necesidades y decisiones del colectivo docente y se va actualizando según la información disponible a lo largo del ciclo escolar. Para que la lectura de la realidad, para la lectura de la realidad, perdón, tomen en cuenta lo siguiente. Número 1, es un ejercicio participativo, donde cada voz y mirada de quienes integran la comunidad escolar, docentes, familias, estudiantes, es escuchada y tomada en cuenta. Esto, maestros, es la representación más sintética que podemos saber de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto en el diagnóstico. Fíjense bien, diagnóstico participativo. Todos participamos, pero cada voz y cada arista con la que se está viendo esa realidad es tomada en cuenta, ¿ok? Y se le da voz, se le da voto. ¿A quiénes? A docentes, a familias, a estudiantes, referentes de la comunidad, líderes comunitarios y todo aquel que incida directamente en el aprendizaje del estudiante. Se toma en cuenta y se escucha. Esto es interesante, macho, porque esto es solo en el diagnóstico. Si en el diagnóstico se hace este ejercicio, con más razón en los procesos de enseñanza y aprendizaje, con más razón en la intervención que hace el maestro en el aula y en la escuela, por supuesto. Permite reunir información relevante y suficiente de nuestra escuela, nuestro contexto y de quienes integramos la comunidad escolar. También tiene como principal insumo para que sea significativo este diagnóstico, esta lectura de la realidad, lo que las personas sabemos, conocemos, experimentamos y vivimos día a día, por lo que no se construye solamente con datos estadísticos, sino también con datos cualitativos, ya hablando de investigación científica, es decir, a través de entrevistas, a través de diálogos comunitarios, a través de foros, debates o discusiones guiadas, podemos obtener información, nuestras asambleas, podemos captar información. No solo es tanto por ciento va mal en matemáticas, tanto por ciento no tienen habilidades o emociones. No es solo eso forma parte, por supuesto, lo cuantitativo, pero también lo cualitativo. Se alimenta de diversas fuentes, el colectivo docente decide su estructura, contenido y extensión. Lo que les decía, no hay un formato, una regla, una receta, pues. Vean, esto sí quiero que lo vayan relacionando siempre, maestro. Al decirles, se requiere un maestro sin recetas, es literal. Podemos dar ejemplos, podemos dar formatos, podemos dar un paso a paso, lo podemos hacer y de hecho lo vamos a hacer cuando lleguemos a la planeación didáctica. Pero esa planeación es flexible, maestro. Si eso te sirve para tu contexto y específicamente para tus alumnos, lo tomas, lo adaptas, lo retomas, lo modificas, lo transformas. Pero se tiene que ver la mano del maestro. No es copio y pego, es copio, con pensamiento crítico lo analizo, retomo aquello que me sirve, le meto de mi cosecha y listo. Vámonos para adelante, ¿ok? Se construye, revisa y dialoga en el colectivo docente para definir qué situaciones son relevantes y significativas. Se actualiza cada vez que lo requiere y la nueva información ayuda a tomar decisiones a lo largo del ciclo escolar. Esa es la lectura de la realidad, maestros. Veamos entonces
otro elemento de este mismo fascículo, condiciones socioeducativas de la escuela. Fíjense bien, la lectura de la realidad implica reconocer las condiciones socioeducativas de la escuela. Hay diversas alternativas para ello. Una es partir de preguntas que permitan identificar y compartir lo que saben como las ejemplificadas a continuación. Fíjense bien, las y los estudiantes. Es decir, a ver, me regreso para que quede claro. Este ejercicio y estas preguntas son para determinar las condiciones socioeducativas de la escuela. ¿Ok? La lectura de la realidad es para identificar de manera general tanto el entorno inmediato, la dinámica de la escuela y específicamente los avances de los alumnos. En el caso de esta lectura, condiciones socioeducativas, vamos a indagar también varios aspectos. En las y los estudiantes debemos preguntar qué saben y qué desean aprender. Vean cómo cambia el enfoque. En un paradigma tradicional, la pregunta sería, ¿qué saben de matemáticas? Aquí es, ¿qué saben y qué desean aprender? ¿Cómo es el entorno donde viven? ¿Qué hacen antes y después de acudir a la escuela? ¿Cuáles son sus intereses y preocupaciones? ¿Qué tipo de actividades, estrategias o proyectos de aprendizaje les ha generado mayor interés? ¿Cómo son las relaciones entre ellos y ellas? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes? Son preguntas para analizar el contexto socioeducativo de la escuela. Las familias, ¿cómo están conformadas? ¿Qué vínculos hemos establecido con ellas? ¿Cuál es su lugar de origen? ¿Qué lenguas hablan? ¿Cómo se involucran en la formación escolar de sus hijos? Con estas preguntas y otras que proponga la escuela, incluso quitar, poner, podemos determinar esta parte, la parte de las familias. El equipo docente, ¿cómo nos conformamos? ¿Cuáles son nuestras mayores fortalezas? ¿Qué dificultades enfrentamos? Hablando de los espacios y materiales educativos, ¿qué espacios necesitamos modificar para que cualquier persona pueda desplazarse en la escuela de forma segura? ¿Qué materiales educativos tenemos y requerimos de acuerdo con las características de nuestro alumnado? Preguntas, maestros, metacognitivas que me van a permitir tener una mejor lectura de la realidad. Determinar el contexto socioeducativo de la escuela. Más aparte, todos los datos estadísticos que pueda yo recabar, hablando de habilidades de lectura, escritura, matemáticas, física, química, habilidades socioemocionales, etcétera, etcétera. La comunidad también, hablando de ese contexto socioeducativo, ¿cuáles son las principales problemáticas que se viven en la comunidad? ¿Qué conocimientos y saberes de la comunidad se pueden aprovechar? ¿Qué lenguas se hablan? ¿Cuáles son las principales actividades y tradiciones de la comunidad? ¿Qué vínculos hemos establecido con las personas y grupos de la comunidad? ¿Ok? Esto, maestros, son preguntas para determinar el contexto socioeducativo y que forme parte de la lectura de la realidad. ¿Ok? Bueno, reconocer la realidad de la escuela. Este es otro apartado de este mismo fascículo. Lo importante entonces no es tener un listado amplio de preguntas, sino formular las que permitan reconocer la realidad de la escuela y tomar conciencia de cómo la perciben. Por eso les decía, esas son preguntas guía. Podemos agregar más, podemos quitar, podemos adecuar aquellas que tengan que ver con el contexto de mi escuela en particular. Esto, maestros, recalco, es un proceso colaborativo, diagonal participativo, ¿ok? No es, ya sé de la NEM, lo voy a hacer solo. Ya sé de la NEM, lo comparto en un CTE. Ya sé de la NEM, lo comparto con los futuros docentes que también son colegas míos, para que juntos, cuando lleguemos ya a esa plaza, podamos trabajar incluso a distancia de manera colaborativa y junto con los demás maestros, ¿ok? Es posible que las preguntas planteadas inicialmente deriven en otras que les inviten a tener progresivamente una comprensión más amplia y profunda sobre la realidad y la manera de cómo la piensan y actúan en ella. Entonces, conforme van generando las preguntas, surgirá la necesidad de recurrir a distintas fuentes de información
para responderlas, como pueden ser revisar las producciones de los grupos escolares, observar durante distintos momentos de la jornada escolar, conversar con estudiantes durante las clases o el recreo, recorrer las instalaciones, las inmediaciones de la escuela y conversaciones con integrantes de la localidad. Tomen en cuenta que no existen fuentes de información mejores que otras, sino que su pertinencia depende del tipo de información que deseemos obtener y para qué. ¿Ok? En conversaciones con las familias de sus estudiantes y otras personas de la comunidad o participantes en las actividades escolares. Un análisis de los aprendizajes de sus estudiantes y de los resultados y, por supuesto, de evaluaciones diagnósticas. Durante el ejercicio de la lectura de la realidad, maestros y maestras pueden identificar situaciones y problemas que consideren relevantes y significativos en el trabajo escolar. Por ejemplo, durante el recreo se observa una apropiación de las canchas escolares por parte de los niños y su uso limitado por parte de las niñas. Aquí ya hay una situación de equidad de género, ¿ok? Aquí ya hay una situación de que a lo mejor culturalmente o, o de acuerdo a esta visión colonizadora, solo los hombres tenemos prioridad, o sea, las canchas, las niñas, pues cuando haya espacio. Ahí ya está un problema, maestro. Ese problema lo llevamos al aula. Buscamos contenidos de formación cívica y ética para abordar, reflexionar, proponer una solución para esa situación que está violentando los derechos de niñas, niños, adolescentes. Así es la NEM, maestros. Este es un ejemplo así. Estoy dando un ejemplo muy sencillito. Ya cuando entremos a la planeación, vamos a ir paso a paso para que vean cómo se diseña. Pero es eso, esencialmente es así como lo acabo de comentar. Otro, gran parte de nuestra población estudiantil trabaja en la venta de dulces por las tardes. ¿Esto qué nos indica? Que hay una necesidad, a lo mejor económica, hay una necesidad de potenciar las ventas tal vez. Bueno, llevamos esa situación al aula y en la asignatura de matemáticas o en la disciplina de matemáticas, a ver, ¿qué propuestas basada en la estadística podemos nosotros compartir con estas familias que tienen estas actividades y potenciar sus ventas? Propuestas para mejorar sus emprendimientos con matemáticas, ¿ok? Ahí está. Vinculamos la realidad del alumno con un contenido IPDA de matemáticas. Se observa un mayor involucramiento de las familias en las actividades escolares. Esta es otra situación favorable. Esto favorece, no representa un problema, ¿ok? Bien, la participación de estudiantes y familias en el reconocimiento de estas situaciones y problemas permite ampliar la reflexión y comprensión que se tienen de ellos, así como vislumbrar el trabajo escolar considerando sus intereses, características y condiciones. Y aquí hay más ejemplos. Por citar algo, se han incrementado los casos de embarazo adolescente entre el alumnado. ¿Es un problema real? Sí. Llevémoslo al aula. ¿Les hace sentido a ustedes, jóvenes? Sí, nos hace sentido. Busquemos contenidos IPDA con los cuales podamos proponer, porque no vamos a resolver ese problema. No lo vamos a resolver de raíz, pero podemos sensibilizar a familias y adolescentes para que haya más conciencia y se pueda evitar a largo, a mediano plazo y el número de casos o baje el índice de número de casos de embarazos entre adolescentes. No se dispone de materiales de lectura para las y los estudiantes. Jóvenes, no hay lecturas, mucho menos lecturas que nos represente como cultura. Busquemos contenidos y peda de historia que nos permita revalorizar nuestra cultura. Apalanquémonos también de español y veamos cómo se hace un cuento, una fábula y escribamos textos propios que le abonen a nuestra cultura y que haya un acervo cultural, una biblioteca que los alumnos propusieron desde las distintas disciplinas para enriquecer ese acervo cultural. Eso es transformar, maestros. Eso es la NEM. Intervenir para mejorar, ¿ok? Producir que ese conocimiento le haga sentido al alumno, porque eso es su realidad, no es un tema que vamos a desarrollar. Identificamos altos índices de delincuencia en las inmediaciones de la escuela. ¿Lo va a resolver la escuela? No, pero podemos sensibilizar.
busquemos la raíz del problema, porque hay delincuencia, ¿no? Pues no, pues seguramente hay violencia familiar en casa, seguramente hay familias incompletas, seguramente hay migración. Bueno, hagamos infografías, propuestas, formación cívica y ética, geografía e historia, trabajemos en conjunto para poder hacer un proyecto que concientice a las nuevas generaciones y no caigan en esa situación. Listo, ahí está. No, no vamos a resolver el problema de la delincuencia directamente, pero podemos concientizar, podemos proponer, podemos hacer un llamado a las autoridades, a ver cómo se hace un oficio formal en la asignatura de español y ofimática. Lo redactamos, aprendemos a redactar, hacemos un proyecto, lo entregamos a las instancias correspondientes. Listo. ¿Aprendimos algo? Sí. ¿Intervenimos en la realidad? También. ¿Partimos de un problema real? También. Eso es la NEM. Eso es dar clases en la NEM. ¿Ok? Existe un creciente interés en la comunidad por el cuidado del medio ambiente. Preescolar. No, pues es que los niños todavía no saben leer. No, pero observan, pueden vivenciar, pueden reflexionar, pueden proponer. Podemos hacer un proyecto en conjunción con las madres y padres de familia, un proyecto de sustentabilidad con creatividad, con los recursos propios de los alumnos de preescolar. Lo presentamos a la comunidad, lo socializamos en redes sociales, hacemos un acto muy bonito, invitamos a autoridades competentes y listo, este proyecto agarra fuego y ya estamos interviniendo en la realidad con alumnos de preescolar. Fácil, ¿ok? Hay un río cercano a la escuela que ha sido tomado como depósito de basura, está provocando la contaminación. No nos vamos a pelear con las personas que tiran basura, pero sí podemos hacer un proyecto para concientizar y sensibilizar a la comunidad de que esa es una práctica que a la larga nos va a afectar hablando de una sustentabilidad ambiental. Hacemos un proyecto, biología, ciencias 3 o dependiendo pues del nivel educativo, hablo del nivel secundario. Y listo, maestros. Eso es trabajar en la NEM. Así se va a trabajar, maestros, ¿ok? Bien, tenemos que generar espacios para el diálogo y la reflexión colectiva que ayuden a profundizar las situaciones, problemas con objeto de ampliar la comprensión, permitir reconocer los procesos formativos que se pueden desplegar en y desde la escuela. Supongamos que trabajan en una secundaria y que entre las situaciones identificadas está el incremento de embarazos en adolescentes. Para problematizar este hecho, podemos plantear muchas preguntas. ¿Cómo impacta esta situación en la permanencia y aprendizaje de los estudiantes? ¿Qué apoyos o recursos tenemos en la comunidad escolar? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el embarazo? ¿Qué condiciones se vinculan con el embarazo? ¿Cuáles son las concepciones sociales que se tienen sobre esta situación? ¿Qué hemos hecho como escuela y comunidad? Este ejercicio, maestro, se llama problematizar. Está el hecho, está el problema y se problematiza a partir de preguntas. ¿Para qué? Para seguir profundizando, para ver de qué manera abordamos un proyecto, ¿ok? Con los alumnos. Y entre más preguntas se plantean, más el alumno desarrolla el pensamiento crítico. Empieza a reflexionar, empieza a hacer metacognición, que es otro elemento esencial de la nueva escuela mexicana. Entonces, todo esto es lectura de la realidad. Reconozcamos los problemas, maestro, del contexto. La lectura de la realidad ayuda a reconocer y caracterizar las situaciones y problemas del contexto, como recién lo hemos observado, pero también permite cuestionar desde dónde las miramos, con qué ideas y bajo qué creencias, y en consecuencia enriquecer esa mirada y advertir sus posibilidades de transformación. Esto es interesante, maestros, porque es una diversidad de alumnos que vamos a atender y cada uno lo va a ver de diferente manera. A lo mejor para un alumno a un alumno de una comunidad es totalmente normal cazar un venadito y que sea que forme parte de la dieta alimentaria de ellos. Pero para un alumno de un medio urbano, pues eso es crueldad animal. Entonces, ese tipo de dicotomías son las que nosotros debemos de alguna manera conjuntar y lejos de verlo como una barrera, sea una oportunidad para problematizar, para cuestionar, para reflexionar, para hacer proyectos, para planear mis clases, ¿ok? En este sentido, es necesario preguntarse qué queremos transformar de una determinada situación o en qué sentido o dirección queremos que se cambie, ¿ok? Y ahí viene una serie de ejemplos que, por supuesto, hay que revisar. Identificar el horizonte de cambio permite reconocer posibilidades de participación en y desde la escuela para la formación integral de niñas, niños y adolescentes, por lo que conviene preguntarse,
¿Cuál es el trabajo formativo que se puede hacer desde la escuela para contribuir de manera significativa a la vida de estudiantes y comunidad? Siguiendo con el ejemplo del análisis de situaciones asociadas al incremento de casos de embarazo, entre el alumnado, algún colectivo docente podría definir así el problema. Y aquí viene una narrativa, maestros, de cómo plantear el problema. Para que, o sea, ya vimos que es una situación ahí, el embarazo de adolescentes. Ya lo problematizamos, reflexionamos, hicimos preguntas. Ya vimos desde qué mirada queremos abordarlo. Ya todos estamos de acuerdo. Ahora se redacta, que puede ser en forma de pregunta, maestro, sí sencilla, o puede ser así. Aquí hay una narrativa. Fíjense, en nuestra lectura sobre el incremento de casos de embarazo, nos damos cuenta que hemos abordado la sexualidad desde los ámbitos biológico, fisiológico, reproductivo, pero no hemos desarrollado estrategias para que las y los estudiantes reflexionen sobre sus relaciones socioafectivas y expongan sus vivencias e ideas. Fíjense bien lo que está diciendo aquí. Históricamente hemos sido los opresores porque esos temas los vemos de acuerdo a lo que dice el libro, de acuerdo a lo que dice el tema, de acuerdo a lo que dice el programa, pero nunca los hemos escuchado ni tomado en cuenta cómo lo ven ellos y cómo se puede aportar desde esa mirada. Vean la gran diferencia, maestros, ¿ok? Entonces, a partir de eso, hacemos un proyecto formativo, donde ciertamente lo voy a planear yo porque es parte de mi planeación didáctica, pero considerando necesidades e intereses de los alumnos, motivaciones y el hecho de estar seguro que ese problema, ese proyecto les hace sentido. Cada colectivo docente puede dar respuestas distintas a las preguntas planteadas y a otras, de acuerdo con la lectura de la realidad que realicen, con sus intereses, condiciones, experiencias y con los saberes que disponen para abordarla. Finalmente, maestros, organizando la lectura de la realidad. Creo que a esta altura ya queda claro esa lectura de la realidad, ¿ok? Y ya con estos ejemplos. Organicemos. Es posible que durante este ejercicio de lectura de la realidad vengan a su mente, a sus mentes estrategias y acciones de enseñanza y aprendizaje, mediante las cuales vamos a abordar estas situaciones y estos problemas identificados. Lo primero que se nos viene a la mente, maestros, es un proyecto formativo, proyecto comunitario, investigación, acción formativa, aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en servicios, aprendizaje basado en fenómenos. Sí, ya vino a la mente una estrategia. Bueno, aunque las definirán como parte de los procesos de integración curricular, es importante ir tomando nota de sus implicaciones para el trabajo didáctico y el tipo de estrategias que podrían desplegar con sus estudiantes a fin de apuntar procesos formativos considerando sus intereses y sus condiciones. Se sugiere que organicen e integren la información derivada de su ejercicio de lectura de la realidad. Una forma entre muchas otras puede ser la siguiente. Esta es una propuesta, ¿ok? Recuerden, no hay un formato. Esta es una propuesta. Me gusta, se adecúa a mi contexto, a la lectura de la realidad que hice, a mis alumnos, a mi colectivo de profesores. Entonces, hago estas columnas. ¿Qué situaciones y problemas identificamos en nuestro contexto? Listo, hacemos un listado. ¿Qué sabemos de las situaciones y problemas en las que queremos incidir, como escuela, como comunidad escolar? ¿Cómo imaginamos que puede llegar a ser lo que queremos cambiar? ¿Con qué contamos para abordar la tarea? Esto es esencial, porque no es aventurarse. Hay que hacer tal proyecto, ajá, pero ¿con qué contamos? ¿Qué recursos? Hay que ver, ¿ok? Luego, ¿cómo podemos abordarlo desde nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje? Desde el plano didáctico, que ya vamos a explicar en la siguiente sesión de qué trata. ¿Requiere ser abordada en todos los grados o solo en algunos? ¿En cuáles? ¿Qué participación esperamos de quienes integran la comunidad escolar? ¿Y qué participación esperamos de actores externos a la escuela? ¿A quienes podríamos recurrir? Todo esto, maestros, se debe considerar en la lectura de la realidad. Y una vez organizado esto, maestros, estamos listos para empezar a trabajar ya el plano didáctico, ¿ok? Pero antes de entrar a eso, voy a explicar en la siguiente sesión, ahora sí, qué es el programa analítico y todos los planos que hay que diseñar para luego transitar al plano didáctico, que es, ahora sí, planeación didáctica pura.
que tiene que ver con este marco curricular. Regresar a este ejercicio de lectura de la realidad y problematización en cualquier momento del ciclo escolar nos permite enriquecer la mirada y comprensión sobre las situaciones y problemas identificados e incluso reconocer otras situaciones como nuevos puntos de partida para desarrollar el trabajo escolar. Como les dije, maestros, la lectura de la realidad basada en la dinámica social es cambiante, es dinámica. Por lo tanto, mi diagnóstico integral siempre se tiene que estar mejorando. Mi programa analítico también tiene que irse cambiando, mejorando, adecuando, adaptando para efectos de dar respuesta a la realidad. Vuelvo al punto. Las clases están basadas en la realidad, en el contexto inmediato del alumno. Ya no es a mi gusto. Ya no es que a mí me gusta lo de los mandalas. Qué bien. Pero ¿qué es lo que le gusta a los alumnos? ¿Qué problema en este momento les aqueja? A las familias, a la comunidad escolar. En eso nos debemos fundamentar. ¿Ok?